Hello y bienvenidos a otro episodio de Dosis de Juguito. Mi nombre es Lau Cabral y soy su host. Soy Holistic Health Coach y la dosis de juguito de hoy es sobre el miedo a hablar en público y la tartamudez. Bueno, nunca he hablado de este tema en específico en el podcast. He mencionado que tartamudeo, pero nunca he dedicado un episodio a este tema. Y creo que es hora de hacerlo y el timing y lo que pasé recientemente lo amerita. Hoy quiero hablarles sobre mi experiencia con public speaking, los nervios, el estrés, la ansiedad que crea el leading up al momento en el que voy a hablar en público. Si me sigues en Instagram hace un rato, sabes que desde pequeña tartamudeo y no digo que soy tartamuda porque ese speech impediment, al igual que otras enfermedades y condiciones, no definen a las personas. Entonces, siempre digo que es importantísimo no decir que alguien es esto o lo otro, porque eso que tienen no lo definen, sino es importante decir que esa persona tiene, sufre, padece, etcétera. Súper importante no decir, esa persona es o eso es, porque ya le estás le estás dando esa personalidad, le estás dando como que ese significado, lo estás definiendo por eso, cuando eso no lo define, sino es algo que es parte de él. Entonces, por primera vez en enero de este año 2021, compartí un IGTV donde hablé sobre mi tartamudez y fue la primera vez que lo compartí en mis redes y la primera vez que en verdad lo hablé públicamente porque no era un tema que solía hablar ni con mis amistades ni con mi familia. Entonces, les voy a leer el caption que escribí cuando lo publiqué, porque resume mucho de lo que les voy a hablar y decir en este episodio. Entonces, el caption dice: jamás pensé que haría este video. Un video completamente yo, en mi forma más vulnerable posible. Un video donde le cuento al mundo que tartamudeo y que es uno de los retos más grandes de mi vida. Mi tartamudez siempre ha sido algo que me ha detenido de hacer y decir muchas cosas, pero hoy decido que no es algo que me va a detener. Mi propósito con este video es decirles que no hay límites. Esas cosas que nos paran son las cosas que tenemos que hacer para poder cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Que el miedo nos para y hay que cogerlo de la mano y vivir día a día con él porque nunca se va a ir. Que ese miedo es el motor de nuestro crecimiento, porque si no tienes miedo significa que estás en tu zona de confort y te vas a quedar ahí. Qué mejor día para compartir mi historia que el día de la inauguración de Joe Biden, quien tartamudea y demostró que con todo y eso se puede llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. Y le digo gracias a mi psicóloga y a mi speech therapist por ayudarme en este proceso de superación y aceptación y por empujarme a compartir mi historia para así inspirar a aquellos que pasan por cosas similares porque no estamos solos. Si necesitas ayuda profesional con eso que te detiene, búscala. Entonces, publicar ese video fue algo que me dio muchísimo miedo. O sea, ustedes no entienden los nervios que yo tenía antes de presionar post. O sea, mi corazón estaba a millón. Pero definitivamente era algo que tenía que hacer para uno continuar y crecer mi negocio de health coaching, para abrir este podcast, para dar cursos, para grabar video en las redes, en stories, en TikTok y no tener que grabar las cosas
mil veces porque me daba miedo a que gagueara en algo y para dos, para poder ser una inspiración para otras personas que tartamudean y enseñarles que sí es posible y que es algo que no los debe de tener, porque a mí me hubiera encantado de pequeña ver a alguien que lo hubiera superado y tener a alguien que look up to en este tema, porque si lo piensan, piénsenlo. ¿Cuándo se ve a alguien en público, alguna figura pública tartamudeando en la tele, en el cine, en las películas, en series? No se ve en ningún lado. No es algo que está normalizado. Solo sé de una movie que se llama The King's Speech, con la que me identifiqué muchísimo y si no la han visto se la recomiendo. Y a Joe Biden, quien lo superó, que lo mencioné en el caption. Y sí, yo creo que esas son las únicas personas. Ya he hecho un poquito más de research, pero no hay alguien así como que famoso o algo que lo tenga y que lo hable. Entonces, sí, la tartamudez no es algo que está normalizado, no es algo de lo que se habla mucho. Y cuando yo publiqué ese video, me escribieron tantas personas que pasan por lo mismo, personas de todas las edades que se sintieron identificados conmigo, que me dijeron como, wow, no estoy solo o sola, no conozco a más nadie que tartamudee. Yo recibí hasta mensajes de madres, de niños que tartamudean y que no habían escuchado de más nadie ni de más niños que tartamudean. Y de verdad fue un momento tan rewarding en el que me di cuenta lo importante y lo powerful que es contar tu historia y no ser egoísta al quedártela contigo, al quedártela dentro de ti, porque contando tu historia puedes inspirar y ayudar, aunque sea a una persona que se sentirá identificado, identificada contigo y lo vas a ayudar muchísimo en su proceso. Y además de ese sentimiento de reward, me sentí libre porque mi tartamudez es algo que he tratado de ignorar por mucho tiempo y me tomó mucho crecimiento personal aceptarlo y no dejar que afecte mi crecimiento. Y no se me nota mucho porque ahora mismo y cuando me ven en las redes no estoy nerviosa, estoy yo sola en mi casa, en mi oficina, con mi compu, no me está viendo nadie, pero se activa mucho cuando salgo, cuando estoy haciendo un cuento, cuando hablo en público y en este tipo de situaciones en el que tengo que interactuar con otras personas. Entonces, desde pequeña me pusieron en speech therapies, pero no me gustaban para nada. O sea, cuando les digo que no me gustaban, era que la odiaba. I dreaded the time that I needed to go. Y el año pasado comencé a cogerlas de nuevo, pero I stopped, I know, tengo que regresar. Y entonces en el video y en las entrevistas que me hicieron luego de que publiqué el video, compartí como para mí, por esta razón, el public speaking es algo que me da mucho miedo porque al momento de los nervios me traicionan. Entre aprenderme lo que voy a decir, tratar de no tartamudear, se me acumula demasiado en la mente y literalmente I freeze. La tartamudez se me pone a mil en el momento, por más práctica y por más, entre comillas, lista que esté.
Entonces, esta historia siempre la hago. Y es que había una clase en high school que había que leer en voz alta casi todos los días. Entonces íbamos en orden de asiento y cada una tenía que leer un párrafo del capítulo. Y para mí esa clase era una pesadilla literal. Cuando se acercaba mi momento de leer en voz alta, entonces esta clase era en español y yo tartamudeo más en español. En inglés casi no tartamudeo, se me hace más fácil y that's why I use so much Spanglish, porque se me hace mucho más fácil. Entonces, cuando se acercaba mi momento de leer en voz alta, mi corazón comenzaba a latir súper rápido, o sea, una cosa horrible, me ponía roja y muchas veces me escapaba al baño para que no me tocara leer. Y entonces yo comencé, miren, yo fui hasta hipnosis para ver si esto se me iba. Comencé a tomar agua de azahar que calma los nervios. Y entonces yo me la llevaba para la escuela y me la tomaba antes de la clase. Yo no dormía bien pensando en que yo tenía que leer el día después en la clase. Nada, era horrible. Entonces, hubo una ocasión, un proyecto que nos tocaba presentar y el día que a mí me tocaba, yo no me quería parar de la cama, o sea, yo no quería enfrentar ese miedo, yo me rehusaba, eso fue un drama y mi mamá tuvo que llamar a la maestra ese día para decirme lo que me pasaba y la maestra entendió perfectamente. Y nada, luego mamá se reunió con ella y decidieron que por mi bien y por mi mental health, yo no iba a tener que leer más nunca en su clase. Y para mí eso fue un relief espectacular. Pero entonces, después de que comparto todo esto, de que me abro sobre mi tartamudez con mis amigas, etcétera, algo que me llamó la atención fue que ellas me dijeron como que yo nunca supe que tú pasaste por esto, o sea, yo nunca notaba tu tartamudez en la escuela y es para que vean cómo todos en realidad estamos tan concentrados en nosotros mismos, en nuestros insecurities y en nuestras cosas, que lo he dicho antes en este podcast, y sabes que ellas nunca se hubieran dado cuenta que nadie en la escuela en verdad nunca se había dado cuenta que yo pasaba por todo esto. Y esto es un ejemplo de cómo nosotros mismos somos nuestros peores enemigos y al final del día nuestro mayor obstáculo, porque creamos en nuestra mente un monstruo que solo existe en tu mente, no existe en la vida real. Y entonces, para cerrar un poco el tema de la tartamudez y mi niñez, luego de eso me fui a estudiar afuera y ahí fue que me solté más en hablar en público, a dar presentaciones, a participar en clases, porque lo hacía en inglés y entonces el inglés se me hace mucho más fácil. Yo no participaba mucho en high school por el tema de la tartamudez, no porque no quería participar o porque era tímida. Entonces, en college yo estaba en heaven. Y eso que decidí estudiar una carrera que requiere de mucho public speaking. Yo estudié comunicaciones y entonces hay que dar muchas presentaciones, a hablar en público y eso me ayudó a manifestarme mejor porque en realidad me gustaba mucho comms, PR, advertising, me gusta todo eso, entonces no iba a dejar que mi tartamudez me impidiera de hacer lo que me gustaba. Entonces, ahora para hablar sobre el presente, sobre el aquí y el ahora, este pasado domingo
participé de un evento en el que me pidieron que diera una charla. Y mi reacción inicial cuando me escribieron fue decir que no, que gracias por la oportunidad, pero no. Entonces, antes de tomar una decisión sin pensarla bien, me dije a mí misma, Laura, practice what you preach. Si algo te da miedo, si tienes resistencia a algo, por ahí es que debes de ir, porque enfrentando nuestros miedos es en donde está el verdadero crecimiento. Porque si uno no enfrenta sus miedos, se queda en su comfort zone y en el mismo lugar de siempre. Y yo sabía que esto iba a ser un learning experience y también que iba a abrir otras puertas para mí en mi carrera profesional y también personal. Así que dije que sí, con todo el miedo del mundo, pero dije que sí. Pueden pensar que public speaking se me da bien, que no es algo que me da miedo porque estoy acostumbrada a estar hablando todo el tiempo por aquí, en mis stories, en TikTok, en YouTube, etcétera. Pero no es lo mismo, no es lo mismo para nada, no es lo mismo estar frente a una cámara que estar al frente de un público. En público es mucho más nerve-wracking. Y entonces no me sentía nerviosa hasta el día antes del evento. Esa noche antes practiqué mi speech toda la noche, me grabé en el celu en voice memos para luego escucharme over and over again y que no se me olvidara nada a la hora de dar el speech. Esa noche no dormí nada pensando en el momento que iba a dar mi speech y fue un mega flashback a cuando no dormía en high school, cuando me tocaba dar una presentación. Entonces, la mañana del evento, el domingo, me desperté, me tomé mi green juice, escuché el recording de mi speech, luego busqué afirmaciones de public speaking en YouTube, las repetí como 20 veces. Busqué una meditación de public speaking en Insight Timer y con todo y eso estaba nerviosísima. Pensé 1000 veces cancelar y me seguía diciendo, Laura, practice what you preach. Tienes que enfrentar tus miedos. It's the only way to grow. Y bueno, nada, después me tomé mi oatmeal latte, no pude ni desayunar de las náuseas que yo tenía. Y nada, me cambié, me vestí de camino al evento, puse Bad Bunny, canté, etc. Y cuando llegué, me tranquilicé. Estuvimos un rato todas compartiendo, hablando y en verdad fue un grupo bien lindo, fue un grupo bien especial. Después de eso nos hablaron sobre la marca, después cogimos una clase de yoga y entonces la maestra terminó diciendo algo similar a lo que yo iba a decir en mi speech y nada, y también cuando nos presentaron el brand, como que todo era similar a lo que yo iba a decir. Y entonces, cuando llegó mi momento de hablar, yo dije, si doy mi speech, va a ser repetitivo a lo que ya se ha dicho. Y yo quiero que las invitadas se vayan con algo de provecho, con algo de valor y con una experiencia diferente. Y entonces yo piché mi speech por completo y lo que hice fue abrir un diálogo entre todas que terminó siendo un momento demasiado lindo, todas nos abrimos y pudimos darnos cuenta de que no estamos solas en muchas de las cosas que nos pasan. Y después de ese día me di cuenta que en Puerto Rico hace falta el community, el
conectar con like-minded people, el compartir historias con personas para uno no sentirse solo, porque en verdad todos pasamos por cosas que la gente no habla, entonces uno piensa que está solo y al final del día no estamos solos. Entonces, ayer o antes de ayer, estaba viendo mis stories en Instagram y me sale Lisa Woodhealth, que yo he mencionado antes que yo la amo, o sea, she's my idol, y ella estaba preparing para algo, y les voy a leer lo que puso en su story, porque fue como que, literalmente eso fue lo mismo que me pasó. The thing about me, and no matter what script or outline I have in front of me, I am intuitively guided the second I show up for the job. It's a lot of giving over to a plan and allowing my intuition and higher power to move through me when it's time. The light within shines so bright and comes out full effing force when you trust and let go of the rest. There's no room for lack when your heart's filled with love. Y literalmente así mismo fue. En ese momento pude identificar qué era lo que necesitábamos todas en ese momento, y todo fluyó mejor que si hubiera dicho lo que planeaba decir. Me conecté con mi intuición y dije, ok, vamos a fluir y hacer esto. Y entonces solté el control, que es algo que he estado working on, porque cada día más me doy cuenta que el control no es algo bueno, y esto es un tema para otro episodio. Y es mejor surrender to the universe, confiar en él y dejar que las cosas fluyan, go with the flow. Definitivamente el hablar en público es algo que nos da mucho miedo a todos y no es algo fácil. Hay muchos tools, muchas herramientas que pueden ayudar al leading up to, pero no es hasta que llegas al momento que en realidad te das cuenta que uno, la gente está muy pendiente a ellos mismos, no se van a acordar. If you messed up, si dijiste algo mal, se pueden, o sea, pueden darse cuenta al momento y pueden discutirlo con alguien. Pero como he mencionado antes, no es que van a ir a su casa por la noche y pensar, cuando Laura dijo esto, no, en realidad lo importante es que tu mensaje lo lleves claro, que transmitas las mejores energías al momento de presentar y dejar que las cosas fluyan, porque lo peor es el leading up to. Ya una vez tú estés ahí en el momento, las cosas fluyen y hay que dejar que sea lo que Dios quiera y que las cosas fluyan. Y mientras más lo haces, más natural te va a salir en un futuro. Mientras más práctica, mejor. Yo, por ejemplo, voy a participar de un panel ahora en diciembre 12 y estoy mucho más tranquila porque ya tengo un poquito de experience. Y nada, yo sé que mientras más practique, más fácil se me va a hacer. Y esto va con todos los aspectos de nuestra vida, como por ejemplo también pronto voy a dar mi primera clase de yoga y yo sé que voy a estar nerviosa la primera vez, pero mientras más lo practique y más lo haga, más fácil se me va a hacer en un futuro. Y lo más importante siempre es enfrentar tus miedos. Por más miedo que te dé, ahí es que ves el verdadero resultado, el verdadero crecimiento. Y una vez que pases el evento o el momento en que vas a talk, te vas a sentir tan orgulloso, orgullosa de ti misma que you're gonna wanna do it more. Eso usualmente pasa, que una vez lo enfrentas es como que, ok, this wasn't so bad, quiero seguir haciéndolo. Pero si no lo haces, nunca vas a saber
cómo se siente y lo que puedes en realidad hacer y te va a dejar a ti mismo, a ti misma en shock. ¿O ustedes se creen que las personas más exitosas nunca han pasado por miedo, nunca han sentido ese sentimiento? No, todo el mundo tiene miedos y todo el mundo tiene sus momentos de, oh my God, no lo voy a hacer porque pero you gotta feel it y do it anyway. Así que nada, con eso los dejo. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio del podcast. Recuerden darle follow, dejar su rating, su comment, all that good stuff para poder seguir haciendo este podcast y para yo poder seguir cumpliendo mis sueños. Así que nada, los dejo y los veo en el próximo episodio. Les mando un beso y abrazo. Bye.